La mayoría de las personas no arruina su vida con malas decisiones. La arruina con decisiones pequeñas, repetidas, constantes, silenciosas. Decisiones que parecen insignificantes hoy, pero que determinan completamente dónde estarás dentro de 5, 10 o 20 años. Este video no es motivación, no es inspiración rápida, es una conversación seria sobre algo que casi nadie enseña. ¿Cómo piensas sobre el tiempo? Porque esa forma de pensar es lo que decide tu futuro. Jim Rohn solía decir algo muy simple: la vida se inclina lentamente y luego cae de golpe. No dijo que se destruye de repente, dijo que primero se inclina, muy despacio, casi sin que lo notes. Ese es el problema. La mayoría no fracasa de forma dramática, fracasa de forma cómoda, y casi siempre por pensar demasiado a corto plazo. Pensar a corto plazo no significa ser irresponsable, significa medir tu vida en horizontes demasiado pequeños, pensar en semanas, pensar en meses, pensar en resultados rápidos, pensar en alivio inmediato, pensar en lo que te hace sentir bien ahora, aunque te perjudique después. Jim Rohn enseñaba que la diferencia entre una vida mediocre y una vida extraordinaria no está en la intensidad, está en el horizonte mental. Escucha esto con atención. Tu futuro no se construye con grandes decisiones, se construye con la forma habitual en la que eliges hoy. El corto plazo seduce, promete alivio rápido, promete resultados visibles, promete satisfacción inmediata. Y el cerebro humano está diseñado para eso, para sobrevivir hoy, no para construir dentro de 10 años. Jim Rohn explicaba que el ser humano está programado para reaccionar, no para planificar. Por eso la disciplina es rara y la visión es escasa. Cada vez que eliges lo cómodo sobre lo correcto, refuerzas una forma de pensar. Cada vez que pospones lo importante, entrenas tu mente para evitar esfuerzo. Cada vez que eliges placer inmediato, enseñas a tu cerebro que el futuro no importa tanto. Y ese entrenamiento se vuelve identidad. No son tus decisiones grandes las que más importan. Son las que repites cuando nadie te observa. La mayoría cree que fracasa por falta de talento, o por mala suerte, o por circunstancias. Jim Rohn era muy claro con esto. Decía que casi nadie fracasa por eventos grandes. Fracasan por pequeñas negligencias, pequeñas concesiones, pequeñas excusas razonables, repetidas durante años. Pensar a corto plazo tiene un precio, pero no se paga hoy, se paga después. Se paga en oportunidades perdidas, se paga en estabilidad emocional, se paga en relaciones, se paga en salud, se paga en frustración silenciosa. Jim Rohn decía: todos debemos elegir entre dos dolores, el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. El problema no es equivocarte hoy, el problema es entrenarte para equivocarte mañana. Vivimos rodeados de promesas rápidas, éxito rápido, dinero rápido, transformación rápida, pero casi nada valioso se construye rápido. Jim Rohn insistía en esto. El éxito es un proceso lento, que se vuelve visible de repente. Y por eso muchos abandonan, porque confunden silencio con fracaso. La mayoría abandona no por falta de capacidad. Abandona porque espera resultados antes de haber construido suficiente proceso. Quiere cosechar. Antes de haber sembrado, quiere estabilidad. Antes de haber creado disciplina, quiere libertad. Antes de haber desarrollado control. Y cuando no ve resultados inmediatos, concluye que no funciona. El problema no es que no avances, el problema es que mides el avance mal. Jim Rohn hablaba mucho de horizontes. Decía que cada persona vive dentro de un marco temporal invisible. Algunos viven pensando en hoy, otros en esta semana, otros en este año. Muy pocos piensan en décadas y ese horizonte determina tus decisiones. Si piensas en hoy, eliges comodidad. Si piensas en años, eliges construcción. Imagina dos personas. Ambas ganan lo mismo.
Ambas tienen el mismo talento. Una piensa en el fin de semana, la otra piensa en los próximos 10 años. Al principio, sus vidas se ven iguales, pero con el tiempo, una acumula hábitos, la otra acumula excusas, y sin darse cuenta, terminan en lugares completamente distintos. El tiempo no cambia a las personas, amplifica lo que ya son. La disciplina no falla por falta de fuerza, falla por impaciencia, porque exige actuar hoy para obtener resultados mañana. Y el corto plazo odia eso, quiere recompensa ahora, quiere confirmación ahora, quiere alivio ahora. Jim Rohn decía que la disciplina pesa gramos, pero el arrepentimiento pesa toneladas. La trampa del después empiezo, después me organizo, después cambio, después pienso en serio, después. Pero después rara vez llega, porque el corto plazo siempre tiene una urgencia más. Y así pasan los años, no mal vividos, pero mal dirigido. El futuro no se pierde de golpe, se pierde por aplazamiento, el coste emocional. Pensar a corto plazo no solo afecta resultados, afecta emociones, genera ansiedad, genera sensación de estancamiento, genera comparación constante, genera prisa permanente, porque cuando no construyes a largo plazo, vives corriendo detrás del presente. Y eso agota. Jim Rohn decía que la diferencia entre personas exitosas y personas frustradas no es inteligencia, es perspectiva. Unos toman decisiones pensando en consecuencias, otros pensando en emociones, y esa diferencia se vuelve destino. No estás cansado por trabajar mucho, estás cansado por construir sin dirección. Ahora escucha esto con calma. Pensar a largo plazo no significa planificar cada detalle, no significa vivir rígido, significa algo más profundo, significa dejar de perseguir resultados y empezar a construir procesos, porque los resultados son consecuencia, los procesos son causa, y en la siguiente parte vamos a entrar justo ahí, en cómo cambiar tu forma de pensar, para dejar de correr detrás del futuro y empezar a construir. Si algo de lo que has escuchado hoy te ha incomodado un poco, es buena señal. Significa que tu mente está empezando a mirar más lejos. Y cuando empiezas a pensar más lejos, empiezas a vivir diferente. En la parte anterior, hablamos de por qué pensar a corto plazo destruye el futuro. Ahora, vamos un nivel más profundo, porque incluso muchas personas disciplinadas siguen atrapadas, no porque no trabajen, sino porque piensan mal sobre lo que realmente construye una vida. Persiguen resultados cuando deberían construir procesos, y esa confusión es una de las razones principales por las que tantos esfuerzos terminan en frustración. Resultados versus procesos. Un resultado es un evento, un proceso es un sistema. Un resultado ocurre una vez, un proceso se repite todos los días. Jim Rohn insistía en esto. El éxito no es algo que persigues, es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Y ahí está la clave. Los resultados no se persiguen, se producen. Si estás persiguiendo resultados, probablemente estás ignorando lo único que realmente los crea. La obsesión moderna por el resultado. Vivimos obsesionados con finales. ¿Cuánto ganas? ¿Qué lograste? ¿Dónde llegaste? ¿Qué alcanzaste? Pero casi nadie se obsesiona con lo que ocurre entre medias, con el proceso invisible, con los hábitos silenciosos, con la estructura diaria. Jim Rohn decía que la vida se construye en rutina, no en momentos excepcionales. ¿Por qué perseguir resultados bloquea? Cuando persigues resultados, te impacientas, te comparas, te frustras rápido, te desmotivas fácil, porque los resultados tardan y el cerebro no tolera bien la espera sin confirmación. Entonces empiezas a dudar, a cambiar de estrategia, a abandonar procesos que aún no maduraron, y así reinicias constantemente.
La mayoría no fracasa por rendirse, fracasa por empezar demasiadas veces sin quedarse el tiempo suficiente. El problema de las metas. Las metas son útiles, pero son peligrosas cuando se convierten en obsesión. Una meta te dice dónde ir, pero no te enseña cómo vivir cada día. Jim Rohn decía algo muy claro: fija metas, pero construye carácter, porque el carácter sostiene el proceso, las metas no. Todo resultado visible proviene de sistemas invisibles. La estabilidad financiera proviene de hábitos financieros. La tranquilidad emocional proviene de hábitos mentales. La salud proviene de hábitos diarios. Pero la mayoría solo mira el resultado final y quiere saltar directamente ahí. No te falta motivación, te falta estructura. La paciencia como habilidad estratégica. La paciencia no es pasividad, es una habilidad estratégica. Es la capacidad de seguir ejecutando sin confirmación inmediata. Jim Rohn enseñaba que la paciencia es una forma avanzada de disciplina, porque exige confianza sin evidencia, trabajo sin aplauso, constancia sin garantía. Y eso, muy pocos saben sostenerlo. El progreso lento. El progreso real es lento, tan lento que parece inexistente. Por eso mucha gente cree que no está avanzando. Pero Jim Rohn decía, los pequeños avances diarios crean resultados extraordinarios. Si no te rindes antes de verlos, el problema no es la lentitud, el problema es la expectativa irreal. Si esperas sentirte exitoso antes de ser disciplinado, vas a esperar toda la vida. Construir hábitos invisibles. Los hábitos más importantes son invisibles. ¿Cómo piensas? ¿Cómo decides? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo interpretas los fracasos? ¿Cómo manejas la frustración? Jim Rohn hablaba de esto constantemente. El día que cambias tu forma de pensar, empieza a cambiar tu destino. Pero ese cambio no se nota al principio. Solo se acumula. La diferencia entre esfuerzo y proceso. Muchos hacen esfuerzo, pocos construyen procesos. El esfuerzo es emocional, el proceso es estructural, el esfuerzo depende del ánimo, el proceso depende del sistema. Por eso, el esfuerzo se agota, el proceso se sostiene. Si dependes de motivación, estás construyendo sobre arena. Uno de los mayores errores es medir demasiado pronto. Mirar resultados semanales cuando el proceso es mensual. Mirar resultados mensuales cuando el proceso es anual. Jim Rohn decía que la naturaleza no se apresura, pero todo llega a tiempo. La vida funciona igual. Imagina dos personas. Una se enfoca en ganar más este mes. La otra se enfoca en mejorar sus habilidades este año. Al principio, la primera parece avanzar más rápido, pero con el tiempo, la segunda multiplica oportunidades. Y sin darse cuenta, terminan en ligas completamente distintas. Los resultados rápidos impresionan, los procesos sólidos sostienen. Construir identidad, no solo resultados. El proceso no solo crea resultados, crea identidad. Te conviertes en alguien disciplinado, en alguien estable, en alguien confiable, en alguien predecible en lo bueno. Jim Rohn decía que el éxito verdadero es lo que te conviertes, no lo que consigues. ¿Por qué los procesos liberan? Cuando tienes procesos, reduces ansiedad, reduces decisiones innecesarias, reduces impulsividad, reduces desgaste mental, porque ya no improvisas tu vida cada día, la diriges. La libertad no viene de hacer lo que quieras. Viene de construir sistemas que te sostengan cuando no quieras. Procesos y tiempo. Un proceso bien diseñado hace que el tiempo trabaje para ti. Cada día suma, cada semana acumula, cada mes consolida, cada año multiplica.
Jim Rohn enseñaba que la disciplina diaria es una inversión a largo plazo. La trampa de cambiar demasiado. Muchos fracasan no por elegir mal, sino por cambiar demasiado. Cambian de método, cambian de estrategia, cambian de enfoque, cambian de dirección, antes de haber permitido que un solo proceso madure. Y así, nunca construyen nada profundo. No necesitas mejores métodos, necesitas sostener uno bueno el tiempo suficiente. El proceso como estilo de vida. Pensar en procesos no es una técnica temporal, es una forma de vivir. Significa elegir coherencia sobre emoción, elegir constancia sobre intensidad, elegir dirección sobre velocidad, elegir largo plazo sobre alivio inmediato. Ahora escucha esto. Si construyes procesos correctos y sostienes disciplina suficiente, ocurre algo inevitable. El tiempo empieza a jugar a tu favor, y ese es el siguiente nivel, porque el tiempo no es neutral. Amplifica, multiplica y decide más destinos de los que imaginas. Y en la siguiente parte, vamos a entrar justo ahí, en cómo usar el tiempo como aliado o permitir que se convierta en tu mayor enemigo. Pensar en procesos no te da resultados inmediatos, te da algo mejor. Dirección, estabilidad, control interno. Y cuando tienes eso, el futuro deja de ser una amenaza y empieza a ser una construcción. En las partes anteriores hablamos de por qué el corto plazo destruye el futuro y de por qué los procesos son más importantes que los resultados. Ahora llegamos al punto más decisivo de todos, porque incluso con disciplina, incluso con procesos, hay una fuerza que termina decidiendo más destinos que el talento, más destinos que la inteligencia, más destinos que la motivación. Esa fuerza es el tiempo. Jim Rohn decía algo que casi nadie entiende bien. El tiempo no es neutral. O trabaja para ti, o trabaja contra ti. El error más común sobre el tiempo. La mayoría cree que el tiempo pasa igual para todos, pero no es cierto. El tiempo amplifica, multiplica, profundiza, refuerza, no crea nada nuevo, solo hace crecer lo que ya está en marcha. Jim Rohn enseñaba que el tiempo es como un espejo ampliado. Te devuelve lo que llevas dentro. El tiempo no te cambia. El tiempo revela en qué dirección ya ibas. El efecto acumulativo. Todo en la vida funciona por acumulación. Hábitos pequeños, decisiones repetidas, pensamientos constantes, interpretaciones habituales. No se nota hoy, no se nota mañana, pero con los años se vuelve imposible ignorarlo. Jim Rohn hablaba mucho de esto. Lo fácil de hoy se vuelve difícil mañana. Lo difícil de hoy se vuelve fácil mañana. ¿Por qué el tiempo asusta a muchos? El tiempo asusta porque es lento y porque no avisa, no hace ruido, no da señales claras, solo acumula y un día muestra el resultado. Por eso muchas personas prefieren no pensar en él. Viven en presente constante, evitan proyecciones, evitan planes largos, porque pensar en tiempo exige responsabilidad. El futuro no llega de repente, llega cuando ya es tarde para cambiar fácilmente. Interés compuesto aplicado a la vida. Jim Rohn usaba mucho el concepto de interés compuesto, no solo en dinero, en carácter, en disciplina, en pensamiento. Un pequeño hábito diario, repetido durante años, produce resultados que parecen milagros, pero no son milagros, son matemáticas del tiempo. El error de subestimar lo pequeño. La mayoría desprecia lo pequeño. Una pequeña decisión, un pequeño hábito, una pequeña omisión. Pero Jim Rohn insistía, las pequeñas disciplinas repetidas con el tiempo
crean resultados extraordinarios. Y también al revés, las pequeñas negligencias repetidas destruyen silenciosamente. No te hundes por un gran error, te hundes por 1000 pequeños que parecían inofensivos. 2 formas de usar el tiempo. Hay 2 formas de relacionarte con el tiempo. Primera, dejar que pase, improvisar, reaccionar, adaptarte, sobrevivir. Segunda, dirigirlo, planificar, construir, invertir, diseñar. Jim Rohn decía que la diferencia entre ambas define la calidad de toda una vida. Tiempo y identidad. El tiempo no solo cambia resultados, cambia identidad. Con los años, te conviertes en alguien disciplinado, o alguien impulsivo, alguien confiable, o alguien inestable, alguien sereno, o alguien ansioso, no por eventos grandes, por patrones repetidos. Dentro de 10 años, no serás otra persona, serás una versión amplificada de quien eres hoy. ¿Por qué muchos se dan cuenta? Tarde. Uno de los dolores más profundos no es fracasar, es darse cuenta tarde, darse cuenta de que no era falta de talento, no era falta de oportunidades, era mala gestión del tiempo. Jim Rohn decía que el mayor arrepentimiento humano no es lo que hiciste, sino lo que no construiste a tiempo. El progreso invisible. Durante mucho tiempo, no ocurre nada visible. Trabajas, aprendes, te disciplinas, te corriges, y parece que no pasa nada. Pero Jim Rohn enseñaba, la vida recompensa de golpe, después de mucho tiempo en silencio. Por eso muchos abandonan, porque no entienden cómo funciona la acumulación. Si solo crees en lo que ves, nunca sostendrás lo que aún no existe. El tiempo como filtro. El tiempo filtra, separa a los constantes de los intensos, a los pacientes de los impulsivos, a los constructores de los buscadores rápidos, no porque el tiempo tenga preferencias, sino porque la constancia sobrevive al desgaste. El error de querer recuperar el tiempo. Muchos, cuando despiertan, quieren recuperar años perdidos, pero Jim Rohn era claro. No puedes recuperar tiempo, solo puedes redirigirlo, y cuanto antes lo hagas, menos caro será el aprendizaje. El mejor momento para pensar bien era hace 10 años. El segundo mejor momento es ahora. Tiempo y disciplina emocional. El tiempo también amplifica emociones. La ansiedad acumulada se convierte en agotamiento. La frustración acumulada se convierte en resentimiento. La calma acumulada se convierte en sabiduría. Por eso Jim Rohn hablaba tanto de higiene mental, porque lo que sostienes dentro, el tiempo, lo convierte en carácter. El tiempo, como aliado. Cuando usas bien el tiempo, ocurre algo extraordinario. Empiezas a ganar ventaja. Mientras otros improvisan, tú acumulas. Mientras otros cambian de rumbo, tú consolidas. Mientras otros persiguen novedades, tú profundizas. Y sin darte cuenta, el tiempo empieza a trabajar para ti. La verdadera ventaja competitiva no es talento, es haber empezado antes. El poder de pensar en décadas. Jim Rohn enseñaba a pensar en décadas, no para obsesionarse, sino para elegir mejor hoy. Cuando piensas en 10 años, dejas de aceptar trabajos equivocados, dejas de mantener relaciones tóxicas, dejas de tolerar hábitos destructivos, porque empiezas a ver el precio real de cada elección. Imagina, 2 personas. Una vive resolviendo el mes, la otra vive diseñando la década. Al principio, la primera parece más libre, más relajada, más espontánea, pero con el tiempo, la segunda construye opciones, y la primera solo reacciona a lo que viene. El tiempo no da libertad, da consecuencias. La trampa de creer que todavía hay tiempo.
Todavía hay tiempo. Es una de las frases más peligrosas que existen, porque suele significar todavía no quiero decidir, todavía no quiero cambiar, todavía no quiero asumir. Pero Jim Rohn decía, algún día se convierte muy rápido en nunca. El tiempo como maestro. Silencioso. El tiempo enseña sin hablar. No explica. No aconseja. Solo muestra resultados. Y cuando los muestra, ya es imposible discutirlos. Por eso es mejor aprender antes de que el tiempo tenga que demostrarlo. Ahora escucha esto con atención. Pensar bien sobre el tiempo no es solo una estrategia, es una forma de vivir, porque cuando usas bien el tiempo, no solo construyes resultados, construyes estabilidad, carácter, coherencia, una vida que no se derrumba cuando llegan las crisis. Y en la última parte, vamos a entrar justo ahí, en cómo construir una vida que se sostiene sola, una vida que no depende de rachas, de suerte, ni de impulsos, sino de estructura interna. Si algo queda claro hasta ahora, es esto. El tiempo no es tu enemigo, pero tampoco es tu amigo automático. Es una fuerza neutral que amplifica cada decisión que repites. Y cuanto antes lo entiendas, más poder tendrás sobre tu propio futuro. En las partes anteriores, hemos hablado del corto plazo, de los procesos, del tiempo. Ahora llegamos al punto final. Porque pensar a largo plazo no es solo una forma de tomar decisiones, es una forma de construir una vida que no se derrumba cuando llegan los problemas, una vida que no depende de rachas, ni de suerte, ni de estados de ánimo. Jim Rohn decía algo muy simple, pero profundamente serio. La mejor forma de vivir bien es convertirte en alguien capaz de vivir bien en cualquier circunstancia. ¿Qué significa una vida que se sostiene? Sola. Una vida que se sostiene sola no es una vida perfecta. No es una vida sin crisis. No es una vida sin errores. Es una vida con estructura interna, con carácter, con coherencia, con estabilidad emocional, con dirección clara. Una vida que no se rompe cada vez que el entorno cambia. La verdadera seguridad no viene de lo que tienes, viene de lo que eres capaz de sostener. Depender de circunstancias versus depender de carácter. Muchas personas construyen vidas frágiles. Dependen de el trabajo actual, la pareja actual, la salud actual, la economía actual. Pero Jim Rohn enseñaba algo distinto. Decía que la verdadera riqueza es convertirte en alguien que puede volver a construir, si todo desaparece. Porque cuando dependes de carácter, no dependes de circunstancias. El error de construir solo resultados. Muchos construyen solo resultados, dinero, posición, imagen, logros, pero olvidan construir estabilidad interna. Y cuando llegan crisis, pierden más que resultados, pierden identidad, pierden dirección, pierden control emocional. Jim Rohn decía, cuida más de lo que te conviertes que de lo que consigues. Puedes perder dinero, puedes perder posición, pero si no pierdes carácter, nunca pierdes el futuro. Construir coherencia interna. Una vida sólida se construye desde dentro hacia afuera. Cuando piensas una cosa, sientes otra, y haces otra distinta. Vives en conflicto constante. Pero cuando alineas pensamiento, valores, decisiones, acciones, algo cambia profundamente. Aparece calma, aparece claridad, aparece dirección. Jim Rohn llamaba a esto integridad personal. ¿Por qué la coherencia es tan rara? La coherencia exige renuncia. Renunciar a impulsos, renunciar a excusas, renunciar a atajos, renunciar a aprobación. Por eso es rara, porque la mayoría prefiere comodidad antes que congruencia, pero la coherencia
Es la base de toda vida estable. No te agota el trabajo, te agota vivir dividido. Construir sin aplausos. Una vida sólida se construye casi siempre sin aplausos, sin reconocimiento, sin validación externa, sin testigos. Jim Rohn insistía mucho en esto. Decía que la disciplina más importante es la que practicas cuando nadie te está mirando, porque ahí no estás actuando, estás formando carácter. El error de vivir para la aprobación. Vivir buscando aprobación debilita cualquier construcción a largo plazo, porque cambias de rumbo fácilmente, traicionas valores, aceptas caminos equivocados, te adaptas demasiado. Jim Rohn enseñaba que una vida bien construida no se guía por aplausos, se guía por principios. Si tu vida depende de aprobación, nunca será estable. Estabilidad emocional como ventaja estratégica. Una de las mayores ventajas invisibles es la estabilidad emocional. No reaccionar exageradamente, no tomar decisiones impulsivas, no dramatizar cada problema, no perder claridad bajo presión. Jim Rohn decía que la madurez emocional es una de las formas más altas de inteligencia, porque te permite pensar bien cuando otros se desordenan. Construir rutinas que te protejan. Una vida sólida se apoya en rutinas, rutinas de pensamiento, rutinas de trabajo, rutinas de autocuidado, rutinas de reflexión, no para limitarte, para protegerte. Porque cuando llegan crisis, no improvisas, te sostienes sobre lo que ya construiste. En los momentos difíciles, no estás a la altura de tus sueños, estás a la altura de tus hábitos. Vivir sin urgencia constante. Una señal clara de madurez es dejar de vivir con urgencia permanente, no correr siempre, no reaccionar a todo, no decidir con prisa, no confundir velocidad con progreso. Jim Rohn enseñaba que una vida bien diseñada se mueve con calma, pero avanza con firmeza. Construir identidad antes que estilo de vida. Muchos buscan estilo de vida. Pocos construyen identidad, pero sin identidad sólida, ningún estilo de vida se sostiene. Jim Rohn era claro. El nivel de tu vida nunca será superior al nivel de tu carácter. Por eso pensar a largo plazo es primero pensar en quién te conviertes. No estás construyendo una carrera, estás construyendo la persona que vivirá esa carrera. Resiliencia real. Una vida que se sostiene sola no es una vida sin golpes, es una vida que se recupera rápido, que aprende, que se ajusta, que no se rompe. Jim Rohn decía que la verdadera fortaleza no es evitar caídas, es aprender a levantarte con más sabiduría. El legado invisible. Pensar a largo plazo no solo construye tu vida, construye tu influencia, tu ejemplo, tu impacto. Personas que te observan, familia, hijos, entorno. Jim Rohn hablaba mucho de esto. Decía que la vida bien vivida enseña sin palabras. Tu mayor legado no será lo que digas, será la forma en que viviste. Una vida que no se derrumba con el éxito. Curiosamente, muchas vidas no se rompen con el fracaso, se rompen con el éxito, porque no tenían estructura interna suficiente, ego, excesos, desorden, pérdida de rumbo. Por eso Jim Rohn insistía tanto en construir carácter primero, porque el éxito, sin estructura, destruye. El equilibrio como meta final. Pensar a largo plazo no es solo construir riqueza, es construir equilibrio entre trabajo y vida personal, ambición y serenidad, disciplina y disfrute, progreso y paz interior. Una vida bien construida no es extrema, es estable.
El verdadero éxito es vivir bien sin destruirte por dentro. Ahora une todo lo que hemos visto: corto plazo, procesos, tiempo, identidad, carácter, coherencia. Todo apunta a lo mismo. Pensar a largo plazo no es una técnica financiera, no es una estrategia profesional, es una filosofía de vida, una forma de elegir, una forma de vivir, una forma de construir sin prisa, pero sin pausa. Ahora escucha esto con calma. No necesitas cambiar todo hoy, no necesitas entender todo hoy, no necesitas transformar tu vida hoy. Solo necesitas empezar a pensar un poco más lejos, un poco más claro, un poco más profundo, porque cuando cambias la forma en que miras el tiempo, cambia la forma en que eliges, y cuando cambias la forma en que eliges, cambia la forma en que vives. Jim Rohn decía que la vida no mejora por accidente, mejora por diseño, y ese diseño empieza en tu forma de pensar. Pensar a largo plazo no te garantiza una vida fácil, pero te garantiza algo mucho más valioso: una vida dirigida. Y en un mundo caótico, eso es una ventaja silenciosa.